ustedes y darles la bienvenida y esperar vernos en muchos más encuentros y ojalá con temas también de astronomía pues que son muy llamativos. A Leo pues no necesito presentarlo, pero seguramente él también quiere pues dar unas palabras de inicio. Vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención, ¿cierto? Los temas del espacio siempre son muy cercanos a la gente. De hecho, yo siempre digo que los que nos gusta comunicar o divulgar la astronomía lo tenemos muy fácil porque la astronomía le gusta a todo el mundo, ¿no? Es más difícil divulgar matemáticas, química, Sí, pero sí. la astronomía es muy cercana. Entonces, hoy vamos a hablar de astronomía y de instrumentos espaciales y en particular del James Webb, el telescopio espacial que desde hace poco tiempo pues está llamando muchísimo la atención de la gente. Están llegando fotografías espectaculares del universo y la idea hoy es que nos llevemos un poquito del mensaje de por qué este telescopio espacial va a ser importantísimo para muchos campos de la astronomía, para la cosmología, que es lo que hace Leo, para las ciencias un poco más cercanas del sistema solar. ¿Qué va a pasar con el telescopio espacial? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Y siempre repetimos lo mismo, vivimos en la mejor época para conocer el universo. ¿Cuánto haría Galileo por estar ahí sentado viendo estas imágenes del telescopio espacial? Sí, yo creo que, pues, pero aparte también yo daría todo por tener media idea de la que tuvo Galileo. Sí, eso es absolutamente fenomenal lo que pudo hacer Galileo en su época, sentar las bases de la ciencia moderna, pensar más allá de lo que se tenía en el momento. Y realmente, pues estos personajes trascienden tanto que cada vez que uno entiende un poquito más, pues más los admira, ¿no? Entonces Galileo sienta las bases de la ciencia moderna en el método científico y es capaz de ver cosas. Si uno sale y le pregunta a alguien, ¿será que la Tierra se mueve de verdad? Y le dice, no, el sol sale por la mañana, después se oculta. Y darse cuenta de ese tipo de cosas que Galileo hizo. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una pregunta abierta, no para martirizarlos ni nada, pero todos, cuando va en el Transmilenio y frena, o cuando me pegó esa frenada y me sacó la inercia, hoy no tenemos idea qué es la inercia y Galileo fue capaz de dar esos primeros indicios de el movimiento y el movimiento en el universo completamente. O sea que realmente, pues sí, yo sí daría cualquier cosa por tener la mitad de ideas no, una de las que tuvo Galileo, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, el telescopio y las imágenes y cada vez cómo concebimos más el universo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, hablar de esa palabra inteligentemente es uno de los temas más fascinantes. Inclusive ahorita más adelante salen unas preguntas y salen algunas afirmaciones que todo el mundo, cuando uno empieza a mirar esto, uno dice, bueno, entonces, por ejemplo, ¿de dónde vino el universo? Y cuando uno dice, es que no necesitamos ni de dónde venga ni para dónde va, ¿no? Y uno siempre está mirando, ¿y quién creó esto? ¿No? Y cuando uno dice, no se necesita quién creó esto, entonces empieza también a tambalear toda esta cosa y le empieza a uno a revolver la cabeza como bueno, para mantenerlo uno ocupadito más o menos todo el día. Entonces eso realmente es fascinante y estos nuevos telescopios y estas nuevas alternativas nos abren la posibilidad de mirar más allá y claro, estarían fascinados, pero también fascinados del alcance de sus ideas, cómo están hasta hoy, ¿no? Eso es una de las cosas más impresionantes. Así es, entonces llevamos un poco más de 400 años usando telescopios que son una extensión de nuestra visión, nos permiten ver lo invisible, ver cosas muy pequeñas, muy lejanas en el universo, y Galileo en 1609 comienza esa gran revolución de coger un aparato que es un catalejo, apuntarlo al cielo y empezar a ver cosas que nunca antes nadie había visto. Él entonces marca una revolución en nuestra concepción del universo porque es una de las grandes revoluciones, es justamente abrir una ventana a algo completamente nuevo que nadie conocía. Sí, realmente es un hito en la historia de la ciencia moderna, es el establecimiento de la ciencia y los experimentos. Hoy en día todos decimos el reloj y el tiempo, cómo Galileo marcaba el tiempo. Él iba a las iglesias y miraba que los péndulos, cuando tienen pequeñas oscilaciones, es decir, cuando no se apartan mucho de su posición de equilibrio, todos oscilan
con el mismo periodo, pero no había un cronómetro para medirlo, él tenía que mirar cuál era el cronómetro, y el cronómetro fue ponerse los dedos acá en las venas y empezar a contar el número de veces que la sangre iba pasando por las venas y estableció el primer tic-tac del reloj que apareció allí. O sea que es una cosa realmente… Hoy en día vamos allá y nos venden el celular y el celular nos posiciona en el GPS, pero realmente estos señores que hicieron los primeros avances en la ciencia son de tal magnitud que hoy en día, pues si le preguntan a uno qué es el tiempo, todo el mundo dice pues lo que me mide el reloj, pero hoy no sabemos qué es básicamente, ¿no? Y eso es una de las cosas más intrigantes. La ciencia moderna nos enseñó que existe pasado, presente y futuro, y hoy la teoría más revolucionaria de la gravedad está diciendo eso es mentira, parece que todos coexisten en el tiempo. Entonces cada vez uno como que tiende a decir, pues es la verdad, ¿no? O sea, el que diga que cada vez yo por lo menos cada vez entiendo menos, pero eso es una de las cosas más importantes que hay alrededor. Bueno, siempre se habla del telescopio de Galileo, pero Galileo realmente construyó más de medio centenar de telescopios, de los cuales la gran mayoría eran muy malos, ¿no? De hecho, el telescopio con el cual Galileo hace estos grandes dibujos de la Luna, Júpiter, etcétera, probablemente era peor que cualquier telescopio de la Panamericana hoy por hoy, pero con esa tecnología de la época, pues fue capaz de revolucionar nuestra visión. Entonces en esta primera parte vamos a hablar un poquito de esos telescopios que marcaron un hito en la historia en los últimos 400 años. Y después de Galileo, pues está Newton, que es ese gran personaje que podríamos hacer todo un encuentro de filosofía sobre Newton, como ese gran revolucionario del pensamiento moderno. Claro, y la obra de Newton no se llama ni mecánica, no se llama física, sino se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. Y es el primer ser humano que dice la ciencia, inclusive pues con sus convicciones religiosas, que Dios ha creado el universo escrito en el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Y eso es algo que todavía tenemos y hacemos los científicos, de tratar de perseguir las leyes físicas matematizando. Y claro, Newton era tremendo para todo, se inventó los proyectiles, la forma de los aviones modernos que tenemos hoy en día, el movimiento movimiento a través del aire es muy complicado, y a Newton se le dio la tarea de inventarse una forma para el cual los proyectiles tuvieran el máximo alcance, y es muy cercana al diseño de los aviones modernos. O sea, podemos ver qué talante tenía Newton para hacer la parte teórica, que aparte de eso, gracias a una pandemia, a la peste negra, se hizo la mecánica en dos años que Newton estuvo guardado, ¿no? Creo que todos nosotros no hicimos la mecánica en 2 años que estuvimos guardados o más, ¿no? No hicimos mucho, y aparte de eso construye estas maravillas, miren, el telescopio reflector de Newton, combinada con la óptica, ¿no? Que hoy en día el punto es que los instrumentos modernos basan su funcionamiento en los mismos principios. Lo que pasa es que son mucho más elaborados a nivel de manufactura, mucho más precisos, pero los principios físicos son idénticos. Se mantienen. Exactamente. Bueno, importante ahí el tema de la filosofía, ¿no? Muchas veces se habla de los científicos, pero esta palabra científico es relativamente reciente, es de mediados del siglo XIX. De ahí para atrás eran filósofos de la naturaleza, y por eso la filosofía pues siempre ha sido muy destacada en el entorno de la ciencia, de indagar sobre la naturaleza. Newton inventa este telescopio porque él se da cuenta que el telescopio que utilizaba Galileo, y esos telescopios que llamamos hoy galileanos, utilizan lentes, y las lentes tienen un problema, y es que inducen a una aberración, descomponen los colores, como cuando cogemos un prisma o vemos el arco iris descomponerse en una gota de agua, y eso hace pues que las imágenes sean coloridas, ¿no? Aparecen unos colores, y Newton dice, no, esto se puede arreglar, mejorar, utilizando el mismo principio de una lente, que es enfocar los rayos de luz, pero utilizando espejos. Y él entonces, a una muy temprana edad, como de 27 años, se inventa este telescopio, y de hecho manda el reporte de este telescopio a la Royal Society, la sociedad más importante de ciencia, y esta gente ve eso y dice, no, esto es fascinante, o sea, este es un joven que tiene unas ideas, y creo que es el miembro más joven de la Royal Society
a raíz del invento de su telescopio, que hoy por hoy es el más usado en astronomía, se llama el telescopio newtoniano. Sí, y aparte de eso, como le dicen los chinos a uno en Física 2, no, pero Newton solo tenía que estudiar cálculo diferencial, ¿no? No, Newton no tuvo que estudiarlo, tuvo que hacerlo, ¿no? Y eso es una cosa diferente. Y después de que lo hizo, dio las leyes de la mecánica, cumplió 26 años el degenerado un poco, no en el buen sentido, a los 26 años tuvo estos aportes. Y entonces viene también en la historia de la astronomía y además su mecánica que hizo, no solo era para explicar los proyectiles, sino era para los movimientos de los planos inclinados y estas cosas, sino que lo aprobó en el sistema solar. Y él se jactaba que su teoría funcionaba como un mecanismo de relojería tan preciso que tardáramos 400 años después para encontrarle una sola falla entre comillas, y es el movimiento de Mercurio, que es bastante complicado, no se explicaba con la teoría de Newton, y tocó cambiar completamente la manera de ver la gravitación, que lo hace Einstein en la teoría general de la relatividad, pero eso no significa que la teoría newtoniana no sirva, es un límite, y eso es lo primero que podemos estudiar. O sea que fascinados con Newton, todo lo que ustedes se podría demorar hay gente especialista en Newton, y toda la vida estudiándolo en óptica, dio los principios de la mecánica, hizo el cálculo de fluxiones o el cálculo diferencial, y aparte de eso fue recaudador de impuestos también, estudió toda la Biblia religiosamente, realmente es un personaje fascinante. Podríamos proponer que para el próximo encuentro venimos aquí a hablar de Newton, puede ser, de todas esas historias fascinantes de la ciencia, pero bueno, apenas vamos todavía ahí, siglo XVII, tenemos que llegar al telescopio espacial James Webb, pero antes de eso pasemos a un momento clave y es el momento en el cual este personaje, William Herschel, que tenía como profesión músico y llegaba por las noches a mirar con su telescopio a través de la ventana, se volvió tan destacado que prácticamente ya se dedicó a la astronomía y este es el telescopio de Herschel, un telescopio que, bueno, un tamaño descomunal como ustedes ven ahí, madera, un sistema de poleas ayudantes para poder mover esa bestia. Ya quisiéramos tener algo así, ¿no? Nosotros ahora mismo en el observatorio. Por supuesto, pero... un telescopio de esta naturaleza. Él junto con su hermana, que no es tan conocida, entre ambos descubrieron miles de objetos astronómicos, nebulosas, estrellas dobles, supernovas, cometas, es decir, un momento crucial porque a partir de esas observaciones estábamos ampliando nuestra mirada para tratar de decir, bueno, es que aquí hay un montón de cosas que es increíble la cantidad de objetos que tenemos para estudiar. Ese telescopio marcó un hito, hay una réplica en el Observatorio de Madrid, en el hall principal, y es un momento clave, ¿no? Estamos ahí en finales del siglo XVIII, ya 100 años después de Newton. Sí, pero digamos, y hay que recalcar eso, los principios físicos, que no vamos a hablar para no aburrir pero continuaban desde la época de Newton. Lo que se trataba siempre de hacer era, bueno, necesitamos colectar más luz, hagamos el espejo más grande, hagamos el lente más grande. Después vamos a ver cómo hay otras revoluciones, por ejemplo, el estado sólido, lo que ustedes en el celular hacen, eso nació en la astronomía, el CCD, y permite, digamos, ampliar también esa visión más allá de los ojos humanos. Entonces, este es muy importante y Herschel, él tiene historias fascinantes de la contemplación del cielo, que se imaginaba también, porque es muy importante, aparte del conocimiento, la imaginación, y eso ha llevado a romper paradigmas. Si uno sale y solo mira, inclusive pues acá en Tabio cada vez más la contaminación lumínica, me contaba Santiago que hace un estudio de esos, es más grande, realmente uno no alcanza a apreciar esas maravillas tan impresionantes que hay, ¿no? Entonces, pues los telescopios abrieron esta gran posibilidad y también es una invitación hoy acá a ver cómo en los últimos 20 años pasamos de contemplar así como el niño que contempla el dulce que no le pueden comprar, a tener hoy la posibilidad de manejar como ciudadanos sin que ustedes tengan ningún título de astrónomo ni nada de esta cosa, sino las ganas de ir a un sitio como el telescopio espacial, bajar los datos, procesarlos y hacer descubrimientos astronómicos. Hay mucha gente
que no está en la profesión de la astronomía, digamos, profesional. Sin embargo, tiene habilidades en esta parte computacional, tiene toda la parte, digamos, su interés allí, que es lo más importante, y hace descubrimientos asombrosos en la astronomía. Yo creo que es un campo en el cual todo el mundo puede explorar. No sé si ustedes se acuerdan de Bart Simpson cuando coge y el telescopio y lo hace para cualquier lado y mira y ¡pum!, descubre el cometa que el astrónomo no vio por años. Así han pasado descubrimientos en astronomía y esto es fascinante porque hoy en día se ha abierto esta posibilidad para todos los ciudadanos. Entonces, eso también es una invitación a que nos metamos allá, ¿no? No es necesario saber las super ultra matemáticas últimas allá, ni el man con los pelos parados volviendo, no, sí. Tenemos otras posibilidades de explorar el universo. Porque además esa ciencia ciudadana casi que nace con la astronomía. Los astrónomos aficionados han tenido siempre mucha popularidad en Colombia, hay una comunidad de astrónomos aficionados muy importante y claro, puede haber un astrónomo aficionado haciendo cosas y haciendo descubrimientos complicado en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo no confiaría mucho en un médico aficionado, pero sí, en la astronomía sí se puede hacer eso. Sí, mucho. Hace poquito creo que era un carpintero que tiene un observatorio en Argentina, abre su telescopio y descubre cómo está explotando una supernova, que eso es uno de los eventos más raros y más fenomenales. Sí. Entonces, muy interesante. Bueno, avanzamos. Fíjense que ya pasamos al casi siglo XX, y ahí tenemos ya un telescopio con otros materiales, lo que dice Leo. La base física es la misma, no ha cambiado mucho, pero la tecnología sí, casi que la tecnología va ahí tratando de mejorar. Y aquí tenemos un gran telescopio, nada más y nada menos que con Albert Einstein ahí. Pues, sí, en Alemania, en Potsdam hay un observatorio de Einstein, pero yo creo que este fue el que más supo del universo sin mirar por un solo telescopio. O sea, eso también es otra de las cosas interesantes de la mente humana, cómo es capaz de ir más allá. Y basado en principios físicos fue el primero en decir, bueno, cómo se porta el universo allí de esa forma. Cuando se hace famoso es por una observación astronómica, lo vamos a ver adelante un poquito, las lentes gravitacionales. Yo no sé, hace poquito creo que la compañera de física acá les habló de Mileva y de la relatividad especial. Sí. Resulta que para Einstein también era muy importante ese descubrimiento, y el que lo lanzó a la fama no fue sus ecuaciones complicadísimas que solo las entendía ese pisco, no. Lo que lo lanzó a la fama fue un descubrimiento astronómico, la desviación de los rayos de luz por el sol. Y también tenía un matemático que le decía, oiga, publique eso, oiga, póngale bolas al asunto. El tipo de ahí le dice, allá a la revista, oiga, hay un desgraciado que me tiene tan cansado que hágame un favor y publica esto, porque eso no va a servir para nada en el futuro, ¿sí? Pero por lo menos le damos contentillo a la gente de matemáticas y ese fue mi descubrimiento, digamos, para hacer mi teoría de la gravitación. Hoy, curiosamente, esa rama que se llama lentes gravitacionales, que es un poco en la que yo trabajo también, le da más de empleo a más de 10.000 personas, bueno, mucho más, una comunidad grande. Indirectamente, también abren una posibilidad del trabajo. Si les contáramos a quién le dio trabajo Newton, le dio trabajo a los ingenieros y entonces todos los que diseñan todas las empresas alrededor, a la óptica, a las comunicaciones. Entonces, eso realmente ha impactado también la sociedad y eso es importante verlo, ¿no? Que importante que la ciencia no es ajena a la sociedad, no es ajena al bienestar, no es ajena al malestar, lastimosamente, porque muchas veces los puntos son hacer investigaciones para destruirnos, es un poco tonto. Dicen, hay una paradoja que es la paradoja de Fermi, otro físico famoso. ¿Por qué no nos han contactado otras civilizaciones? Parece que somos demasiado estúpidos para la inteligencia de otras civilizaciones porque nos matamos entre nosotros, ¿no? No acabamos de salir de una pandemia y mire cómo estamos en ese punto, ¿no? ¿Cómo sabemos? No, que la prueba de que hay civilizaciones inteligentes allá afuera es que no han tratado de contactarnos, ¿no? Porque saben lo que se encuentra. Bueno. Yo te llamo. Bueno, continuamos, ya estamos entrando, ahora sí, en pleno siglo XX, y aquí tenemos uno de los telescopios más importantes que, bueno, grandísimos descubrimientos, es el telescopio Hale 200 pulgadas. Esos son como unos, 200 pulgadas por 2.54, esos son como 4 metros más o menos, un poquito más. Ese telescopio, fíjense esa máquina increíble, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar ahí
y eso casi que se mueve con la mano, el suelo se mueve, gira muy suavemente. Este telescopio tiene el nombre de uno de los grandes impulsores de la astronomía observacional que se llamaba George Hale. Y voy a contar muy brevemente la historia de George Hale, porque un tipo que nace en una familia pudiente, pero se interesa por observar el cielo. Y entonces le dice al papá, necesito un telescopio para observar el cielo. Listo, tome su telescopio. A los 6 meses necesito un telescopio más grande. Y bueno, tome un telescopio más grande. Y así varias veces hasta que un momento en que ya, por más dinero que tenía el papá, le dijo, oiga, ya me está quebrando usted porque quiere un telescopio así de grande. ¿Para qué lo quiere? Y entonces le dice el papá, hágame un listado de por qué necesita ese telescopio. Ese se convierte en la primera propuesta observacional en la historia. Hoy por hoy los astrónomos, si queremos observar por un telescopio profesional, necesitamos hacer una propuesta, competir con otros, y eso nace en esta idea de Hale. Hale construye 4 veces el telescopio más grande del mundo. O sea, no contento con tener el más grande, luego dice, no, quiero uno más grande. Este creo que no lo alcanza a conocer, murió unos pocos años antes, pero ese telescopio, entre otros, fue el que le permitió a Hubble descubrir que el universo estaba en expansión. Entonces imagínense, a partir de estas observaciones, no solamente redefinimos nuestra idea de universo, sino empezamos a indagar sobre el pasado del universo, devolviendo la película, ¿no? Entonces, Hubble tenía varias facetas interesantes. Era basquetbolista, ¿no? Sí. Entonces, aquí practicamos basquetbol con Don Evo. Y abogado, ¿no? Era abogado para ganarse la plata, ¿no? Y tenía, sus ayudantes eran arrieros de mula inclusive, pero Slipper y otra gente que descubrieron sus espectros cómo se corrían hacia el rojo y el índice de la expansión del universo. No eran grandes letrados, pero sí eran muy buenos trabajadores y estudiantes, ¿no? Ahora los estudiantes no quieren hacer mucho, pero bueno, ese es un problema. Entonces Hubble viene y hace sí, grandísimos descubrimientos alrededor de esto. Inclusive hace muy poco, hace menos de 100 años, sabemos que existen otras estructuras que nosotros llamamos galaxias. Yo les hago, bueno, claro que ya todos conocemos y cuando me dice Tania, es que en la Casa de la Cultura, profe, no, para mí, ¿qué es esta edificación? La Policarpa Salabarrieta donde uno estudiaba primaria, ¿o no? Ya después le cambiaron, pero si uno lo entraran aquí a ojo ciego y le dijeran a ustedes desde acá, dígame cómo es esta edificación por fuera, ¿no? Entonces le queda casi imposible. Dice, aquí le abren los ojos y dicen, no, pues por lo menos unas ventanas, aquí la madera. La galaxia más difícil de estudiar es la de nosotros, la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque estamos metidos dentro de ella y observar dentro de ella es muy, muy difícil. Es más fácil observar galaxias pues, de afuera. Hubble, hacia 1929, no hace mucho, inclusive debe haber gente viva todavía del 29, nos da el primer indicio de que existen galaxias externas. A nosotros era básicamente ir a mirar el cielo. Por ejemplo, en el sur de Chile es maravilloso porque ve uno el camino de Leche realmente, el disco galáctico, pero mirar más allá de eso uno decía, ¿será que existían otras galaxias? Y eso era un enigma. Tanto que pues, filósofos como Kant dicen, debe haber otros universos de estas islas y tiene toda una historia filosófica alrededor de cómo se plantea el universo allí. Pero solo es hasta 1929, ¿no? Es que hoy en día se nos hace muy familiar, normal, vamos a la foto de la NASA, está bonita, azul, cuando le dicen uno a los estudiantes, no, mire, uno toma una observación de esas, como decía Santiago, de una noche, los datos 3 horas, y tiene más o menos 2 años que sentarse allá todos los días, 8 horas, abrir los datos, limpiarlos, calibrarlos, hacerle la ciencia y decir, mire, esto se mueve así. Y aquí vamos a ver por lo menos un par de cosas que son espeluznantes, porque de lo que creemos que está hecho el universo, o sea, no conocemos el 95% de lo que está hecho. Sabemos sus efectos, pero no sabemos qué es, básicamente. ¿Y dónde ha salido eso? De la astronomía. Entonces, aquí hay un hito completamente grandísimo en la historia, es conocer que existían otras galaxias, que cada una de ellas tiene del orden de 10.000 millones de soles, como el de nosotros, parecido, y que hay millones y millones de esta en el universo observable. O sea, que eso abrió completamente. Es que hoy en día es, como le decía yo también a los muchachos, cuando en la época del estudio, ¿no? Uno le tocaba irse a la biblioteca y busque. Hoy en día les dice un artículo, un libro y abren su celular, ¿no? Y en medio segundo lo tienen. Eso es una cosa, eso es de ayer, eso no es de todo el tiempo, ¿no? Tener acceso aquí a los libros, yo me acuerdo que eso era
Eso era como soñado, ¿no? Eso no. Entonces esto también pasaba en la astronomía y eso abrió una ventana absolutamente maravillosa alrededor de esto, ¿no? Entonces, la historia, y aquí vienen esas cosas que se compaginan, ¿no es cierto? Porque Hubble observa que el espectro de las galaxias se mueve hacia el rojo, es parecido a cuando pasa el carro, viene el bus del águila, ¿no? Empieza, ¿no? Ese que se corrió la frecuencia, entonces es indicación de movimiento del bus respecto a nosotros. Acá, en cambio de que se corran las galaxias, no es sonido, es la luz, se ven más rojas de lo que se deben ver porque están alejándose y no es que la galaxia se mueva dentro del universo, sino el universo se está inflando, se está expandiendo. Eso es una de las cosas que cada día, ¿no? Uno dice, ¿y eso como con qué se come, no? Pero eso es lo que realmente está pasando allí. Entonces esto es algo maravilloso en ese punto. Entonces confabulan dos cosas, la relatividad general y Einstein como, bueno, voy a mirar, pero los astrónomos deben encontrar eso. ¿Sí? Eso es otra maravillosa cosa en ciencia, que cuando se hace una predicción, la ciencia es tan poderosa que lo que buscamos es corroborar, sino decir que es verdad, porque nunca vamos a, eso es una de las cosas duras de la ciencia. Nunca vamos a poder decir que una teoría es cierta, podemos decir que es falsa, pero cierta nunca, por lo menos que pasa pruebas, pero cierta, eso de la certeza con la filosofía, profesora Charito, nos está quedando grande todavía como humanidad, ¿no? Entonces cuando le sale en el noticiero y dice con certeza dicen, no le crean, ¿no? Esa certeza es… Científicamente comprobado. Sí. Bueno, entonces este telescopio pues fue protagonista para la expansión del universo, o sea, ahí se observaron esas galaxias y bueno, Hubble fue tal vez el astrónomo más conocido que lo usó. Ahí está Hubble. Esto queda en el Monte Palomar, es muy famoso el observatorio del Monte Palomar, además me encanta el diseño, que era un diseño art deco en la época, era casi que un museo para los arquitectos también. Ahí entonces pues empieza una revolución porque se amplía la escala del universo. Nuestro universo de ahí para atrás pues era muy chiquito realmente, era una sola galaxia y ahora ya vemos que hay muchas galaxias y que ya pues la escala del universo aumenta descomunalmente. Sí, solo si ustedes viajaran a la velocidad de la luz, de ir de lado a lado de la galaxia visible, les tomaría 100.000 años, ¿sí? Pero eso a escalas astronómicas es como decir, vamos de aquí a la Peña en Huayca y medimos la distancia en milímetros, ¿no? O sea que realmente las escalas que hay en el universo, nos toca cambiar un poco el paradigma y decir, bueno, ¿en qué las vamos a medir? ¿No? Entonces, no, ya es mejor en kilómetros. Entonces realmente también cambió esa percepción y pues bueno, si ustedes quieren desmotivar a alguien, dicen, mire, aquí peleándose por un pedacito, ¿no? Somos realmente nada. Pero también hay cosas muy interesantes porque salen preguntas tan curiosas como si nosotros no estuviéramos acá escuchando esta carreta, ¿será que el universo existiría? Eso es otra de las cosas bien curiosas. Y hoy en día, filosóficas de la realidad, y por ejemplo hace pocos días vimos el anuncio del premio Nobel de Física en el cual se demostró, por ejemplo, que la teoría cuántica no es local, eso significa que podríamos tener comunicación con el otro lado del universo sin violar la causalidad y va a abrir posibilidades absolutas para estos viajes interestelares. Es más, aquí las notas no importan, después su merced se va a graduar de física y va a tener que salir a conseguir empleo. Y uno dice, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Sí? Y convertirlas en gasolina, e ir a Ecopetrol para que ponerle impuesto, no mentiras, ¿no? Y con eso, tratar de ir de aquí a la estrella más cercana. O sea que es inviable un viaje interestelar con la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dominar el espacio-tiempo y eso es lo que está apuntando la ciencia. Ya los viajes intergalácticos donde conectan el universo con unas soluciones matemáticas ya van a dejar de ser especulación y en el futuro seguro van a decir vamos al encuentro de filosofía y no tenemos que manejar el carro sino abrimos un agujero de gusano y simplemente nos venimos acá. Teleportación. Seguro eso. ¿Hace cuánto tiempo ustedes cogen un celular y dicen voy a marcarle a mi familiar que está en Europa? ¿No les parece interesante con unos numeritos que el otro le conteste y estamos por allá en la quinta porra y a eso vamos a llegar con la tecnología? O sea que las notas eso pues pasa, ¿no? Pero realmente tenemos algo más como humanidad, algo que nos mueve y eso es lo que nos mueve todos los días a hacer eso, básicamente, ¿no? Y esto es una muestra. ¿A quién se le ocurre gastarse la plata? Miren a Hubble, que era un basquetbolista, y miren el telescopio.
eso vale un poco de plata. Para mirar allá que la galaxia se está expandiendo, o sea, eso tiene algo más realmente en la historia de la humanidad. Bueno, y claro, estamos viendo aquí telescopios cada vez más grandes, ¿no? Ya Leo mencionó que un telescopio lo que hace es colectar luz y nos interesa porque lo que hacemos los astrónomos observacionales es torturar fotones, ¿no? Sí. Los cogemos la luz y los torturamos para sacarles información. Entre más fotones tengamos, que son partículas de luz, más información vamos a tener. Entonces, este fue un intento de hacer el telescopio más grande del mundo en su época. Fueron los rusos y ellos hicieron un telescopio de 6 metros, un espejo de 6 metros de diámetro. BTA no es Bogotá. No 1975. Ese telescopio costó mucha plata y no funcionó. Y no funcionó porque el telescopio ya es tan grande que el propio peso del telescopio, ahí Newton es el culpable, claro, deforma al espejo principal y ya no funciona bien. Entonces este telescopio es el límite de lo que un telescopio monolítico, un solo espejo, podría soportar. No funcionó, fue un fracaso total, quedó ahí como… Pues, sí, pero no fue fracaso, enseñó, sí, enseñó que exacto, hay que hacer otra técnica, sí, así eso es súper interesante. Sí. Bueno, y aquí ya tenemos al telescopio más grande del mundo, óptico. Óptico significa que observa luz visible, la misma que observamos con nuestros ojos. Se encuentra en Canarias y fíjense ustedes que ya no es un solo espejo, sino es un enjambre de espejos para que no suceda lo que le pasó al ruso. Entonces es una serie de espejos, se llama un espejo segmentado, que hacen una distancia, un tamaño efectivo de 10 metros de diámetro. Entonces eso pues es un telescopio enorme, imagínense el edificio para tener ese telescopio, y sigue siendo el telescopio más grande del mundo en el óptico, y claro, esto acompañado de muchas cosas, instrumentos, no es solamente el espejo, ¿qué le vamos a poner, qué vamos a observar? Es todo un diseño en donde hay ingenieros, físicos, de todo. Sí, también la parte administrativa, si no, no funciona. También. Entonces hay trabajo para todo el mundo ahí, es realmente interesantísimo ese punto. Y sí, la tecnología, y aparte de eso, entonces uno dice, pero cada vez más y más grande, ¿qué más quieren ver, no? Resulta que esa franja óptica que vemos, que es como entre los 580 y 900 nanómetros más o menos, bueno, te miramos, es realmente es una franja muy limitada en nuestros ojos que llamamos el visible, pero lejos, digamos, fuera de esa longitud de onda hay otros universos, hay otro mundo, digámoslo así, digamos, es el mismo mundo pero visto de otra manera, ¿ve? Entonces, vamos a ver cómo también otro tipo de tecnologías permite registrar eso. Lo primero que vemos son las antenas, hace rato en Chocontá, aquí, ¿no? Aquí que venían y ¿no? Que van a Chocontá a traer el pan y no sé qué, había unas antenas grandes, ¿no? Eran las repetidoras para ondas de radio. Esas ondas también son parecidas, ya no hay pan en Chocontá, no, ya. Como no puedo comer pan, que no vaya. Entonces, también es importante darse cuenta que la mente humana va más allá de lo evidente de decir, bueno, nos quedamos solo con la parte óptica, y amplió a diferentes longitudes de onda. Y si vemos el universo en diferentes longitudes de onda, ahorita vamos a darnos cuenta cómo cambia radicalmente esa visión. Y otra cosa importante es que, fíjense que ese telescopio está por allá arriba, las nubes están bajo nuestros pies, y eso es porque entre más alto estemos, más capas de atmósfera nos quitamos, y eso es como quitarse las lagañas ahí y empezar a ver mucho mejor. Entonces, claro, lo ideal es irnos a un sitio donde no haya esas lagañas, no haya atmósfera, y eso es el espacio, y claramente tenemos telescopios en el espacio. Ustedes habrán escuchado hablar del telescopio espacial Hubble. Ese telescopio se planeó en el siglo XIX y se pudo materializar apenas en 1990. Se lanzó al espacio y ahí pues tuvimos la primera vez una observación nítida del universo, sin la atmósfera que emborrona las imágenes. Hagan de cuenta que es como lanzar una moneda al fondo de una piscina. Pues obviamente no vamos a ver una moneda muy definida, sino vamos a ver que baila. Si yo quito el agua de la piscina, veo la moneda perfecto. Y eso lo pudimos hacer en 1990 con este telescopio, que la gente piensa que es el único que hay en el espacio. Todo el mundo habla del telescopio espacial, sí, el Hubble. No, hay muchos telescopios en el espacio, muchos. Lo que pasa es que hay unos que se hacen más famosos porque también hay un mercadeo detrás de… Claro. Sí, eso es interesante y saber que la ciencia como quehacer es hecha por humanos, ¿no? Entonces tiene todas las tragedias humanas que ustedes se puedan imaginar. Pero pues por detrás de eso hay algo extra y es
que la verdad científica no puede depender de esas tragedias ni de quien la esté mirando, y eso es algo bastante interesante, ¿no? Eso Bueno, es lo que ahí está. motiva. Entonces, si se devuelve un segundito, ustedes ven allá, UV cercano es radios ultravioleta, o sea que es más allá del espectro visible, el visible y el infrarrojo cercano. El infrarrojo es, ustedes, bueno, cuando hacen tinto de chocolate en la profesora Charito, uno ve, van y le dice, vaya mire que se está calentando la resistencia. Ya jóvenes ya no hacen eso, pero había una resistencia y le ponían, y uno no se iba a poner a meter las manos, ¿no? Y a esperar que eso estuviera rojo, sino desde lejitos decía, uy, ya hay calorcito. El calorcito son ondas electromagnéticas que nuestros ojos no ven, otros instrumentos sí ven, y es ese infrarrojo cercano. Y el universo en el infrarrojo cercano es bastante interesante, tiene una cantidad de propiedades. Entonces, como decía Santiago, este telescopio espacial hace es quitar la atmósfera que nos tiene absorciones, que no nos deja ver, que la deforma, claro, tiene sus ventajas, ¿no? Pero a nivel de la observación astronómica, pues tiene muchas desventajas y ahora tiene la posibilidad de lanzar este telescopio espacial. Pero curiosamente con ese telescopio espacial también viene otra pregunta. ¿Cómo lo lanzamos y a dónde lo lanzamos? Y entonces viene toda la gente que hace la mecánica celeste y decir, oiga, coloquémoslo y que no se nos vaya a despelotar. Tenemos que dejarlo en puntos específicos donde lo podamos realmente guiar. Y eso viene también, entonces, digamos, el mensaje es, bueno, le dicen a uno, ¿y usted para qué tiene en la Nacional allá un grupo de muchachos y aquí no va a tener toda esa plata para hacer eso? Entonces uno le dice, por lo menos no van a estar haciendo males, déjenlos que hagan algo allá, y los pone uno a calcular, es decir, hay trabajos extra, hay trabajos de diseño, hay trabajos de física por detrás, de matemáticas, para decirle a la gente que ahora tiene que hacer esto, esto, esto. Y lo primero que se hace en ciencia es diseñar para poder decir, bueno, el experimento no va a ser fallido y no vamos a meter este Hubble y los que vienen, un experimento que mira como un termómetro el universo muy temprano, que se llama el satélite Planck, imagínense, es una cosita pequeña relativamente, y el experimento más caro que ha construido la humanidad. Y entonces, ¿cómo le va a decir esto a un gobierno, ¿no? A la gente, vamos a invertir 10 billones de euros, ¿no? Allá cuando estaba en Alemania decían, no, es que vamos a hacer una mejora a la computación de acá, vamos a meter 30 millones de euros aquí, y 30 millones, bueno, con todo mi odio, a mí, hágale ahí. Pero entonces el punto es, ¿será que vale la pena en estas latitudes hacer algo de ciencia? Y la respuesta es sí. No todo esto se materializa después de un montón de años de estudio y lo primero que surge eso es en un papel, como dicen mis hijas, el apito no puede ver nada porque lo raya todo, entonces uno está por ahí y entonces le empieza a ocurrir algo y lo primero es tirarse los papeles que hay por ahí, pero todo nace en el papel de qué es lo que quiere hacer uno. Y eso se va materializando hasta llegar a este tipo digamos, de construcciones. Y eso también valida mucho que en estas latitudes la gente que es muy buena estudiante, tiene mucho talento, pues entrenen en estas áreas. Lastimosamente, entre comillas, tiene que irse después, o bueno, pero no es inviable, ¿no?, pensar en hacer astronomía y astrofísica en este país. ¿Qué podemos hacer? Sentarnos a estudiar matemática juiciosos, a estudiar estos problemas y decirle a la gente que tiene la plata, mire, ¿no?, eso es pasado, pueden medir esto, estamos teniendo en cuenta, y realmente, bueno, eso sería tema de otra charla, pero sí hay avances, lo que pasa es que no se conocen mucho a nivel local, pero sí hay avances. Y vea, Galileo comenzó con esas ideas y mire dónde va este asunto. Entonces, es una invitación también a que uno dice, no, pero es que los que lo construyen son los que tienen miles de millones, o sea, no, muchos avances en la ciencia han salido, ¿no?, inclusive de lugares inesperados y no con el acceso a todos estos instrumentos. Todo esto es una simbiosis entre estos que tienen, pero la humanidad pensando en esos problemas. Y por eso es una invitación y por eso es maravilloso ver este encuentro de muchachos entusiastas. Vea, me encontré el estudiante y él está haciendo pruebas para un telescopio en Brasil bastante interesante, y salido bueno, obviamente de la Universidad Nacional, que no es política pagada, pero obviamente es nuestra alma mater. Entonces, eso hace que esto valga la pena, ¿sí me entienden? O sea, no es, entonces, el hecho de que no tengamos todo eso y decir, imagínense, ir a decirle a los gobiernos, ¿será que me da 10 billones para construir un telescopio? ¿Qué es lo primero que le dicen a uno? Va a coger juicio, ¿sí me entienden? Alguna cosa de esas. Pero sí es posible, ¿sí? Y sí es posible soñar acá, y sí tenemos
muchos ejemplos de gente que está hoy en día en grandes observatorios y que comenzaron como cualquiera de nosotros allí con ese sueño que aparece allí. Eso es importante. Claro, en esa dirección, a veces la gente piensa que aquí se gasta mucha plata y que eso es inviable, como decía Leo, para un país como Colombia, sin ir muy lejos. La plata que se robaron en centros poblados, 70.000 millones, eso costó la fotografía del agujero negro, que se hizo en una colaboración de 20 años, con un montón de instituciones, equipos, etcétera, costó eso, 70.000 millones de pesos. Sí. Y cuando comenzó esa historia de la observación del agujero, entonces eso comenzó y había un profesor, Eino Falke, él trabajaba en el Max Planck de Bonn, y dictaba una charla y a mí me tocaba hacerle los ejercicios en la clase de él. Y como comenzó allá tomando tinto diciendo vamos a construir en el radiotelescopio la posibilidad de observar el centro de M87 con alta resolución. Y después de estos años, mire lo que se tiene. O sea que todo comienza con un tintico y una buena idea ahí. Y bueno, y hay que hacerle. Y obviamente esto es mucho trabajo, eso no es mentira. Pero así se cristalizan las ideas. O sea, esto no nace de la nada y esto son gente trabajando 24 horas 7 días a la semana con los principios físicos y claro, están los locos allá que calculan todo esto y está el que dice, no, venga, yo lo pongo y el punto es que no más en el péndulo que estabiliza esto que está ahí, hay toda una industria de ingeniería porque si eso se deja asimétrica la masa y una pequeña desviación, allá en el espacio lo manda para el carajo. Así que eso tiene una súper alta tecnología, por más que parezca un péndulo que aparece ahí. Y la invitación es que ¿vale la pena estudiar ciencia? Claro que vale la pena estudiar ciencia. ¿Sí? ¿Vale la pena para un desarrollo de un país? Por supuesto. El problema es que aquí no lo vemos como una inversión. Entonces, ¿usted va a estudiar matemáticas y se va a morir de hambre? No, ese no es el punto. ¿Sí? Creo que cuando ya que empecemos a cambiar esa visión en nuestros muchachos, realmente esto va a cambiar. Porque esto es una herramienta y esto hace parte de nuestro desarrollo. El punto es que nos tienen fregados con la tecnología. Mire, si a su celular le cambian una línea de programación del sistema operativo que tiene, los ponen allá a guardarlo y no sirve más, ¿no? ¿No será que necesitamos gente que sepa del asunto? Y aquí hay chinos buenísimos, o sea, eso es una realidad. El problema es que no hay políticas alrededor de eso y esa es la falla que tenemos nosotros acá. Bueno, este telescopio, el tamaño que tiene es como de un autobús y está a 500 kilómetros de altura. El espejo principal tiene 2.4 metros. Entonces mucha gente dice, pero si habían telescopios más grandes antes. Sí, pero estaban en la Tierra. Entonces este telescopio es 2.4 metros de diámetro, pero en el espacio pues tiene una observación muy buena. Bien, avancemos porque esta fue una de las imágenes más representativas de ese telescopio. De hecho, fue escogida como la mejor imagen del telescopio Hubble en la historia. Y es una imagen de 1995, que luego se volvió a hacer 30 años después. Entonces, eso para decir que este telescopio no se lanzó y se dejó tal cual. 5 misiones del transbordador espacial fueron allá a cambiarle las baterías, a cambiarle unos lentes, a ponerle cosas nuevas. Durante 30 años estuvo remoldeando. Devuélvala, miren ahí. Y miren Ahí va, ahí va. No, ahí la siguiente, Santiago, sí, gracias. Listo. Mira cómo se ve ahí y dice visible, dice ahí visible. Sí. O sea, en el espectro que nosotros los ojos ven. Y la siguiente, esto es como vería el calorcito, es decir, en el infrarrojo. Uno empieza a ver que empiezan a aparecer otras estructuras interesantes y empieza a haber diferencia entre las dos longitudes de onda. O sea que hoy necesitamos ampliar nuestros ojos a todas estas longitudes de onda. Y esta imagen guárdenla porque el nuevo telescopio James Webb acaba de tomar hace 2 días la misma imagen y van a darse cuenta ustedes la diferencia de tener un telescopio 3 veces más grande casi. Bueno, aquí está ya el James Webb. Entonces, es un telescopio tan grande que no podemos usar un espejo, sino necesitamos un enjambre. Es un espejo segmentado, cada segmento tiene 1.8 metros de diámetro y forma una especie de colmena que no se puede lanzar así porque sería imposible lanzar eso abierto, entonces tocó lanzarse como un origami. El telescopio espacial es el primer origami espacial que lanzamos dobladito y en el espacio se desdobló, para finalmente tener esta configuración que efectivamente surgió en una servilleta. Esto en los años 80, 90, sí. En una servilleta hicieron este diseño muy básico y ahí… ¿Ustedes saben por qué diseño de colmena? ¿Por el ángulo de quién?
de la colmena. ¿De la colmena? No, por las picadas, no mentiras, no. Resulta que hay un problema matemático muy lindo y dice que si usted tiene una superficie de estas, ¿cuál es la forma más óptima de cubrirlo? Es decir, ¿cuál es la figura que usted debe poner allí para maximizar el cubrimiento? El premio de matemáticas de este año, que es una mujer ucraniana con todo lo que está pasando allí, ella, su problema le surgió en un supermercado para decir, ¿cómo apilamos naranjas? ¿Cuál es la mejor manera de coger unas naranjas con esas figuras geométricas y tener la mayor eficiencia de apilar naranjas? Es un problema de optimización. Y ella demuestra que se necesita el mejor espacio para apilar naranjas es un espacio de 24 dimensiones. Imagínense si nos queda difícil imaginar uno de 3, largo, ancho y alto, imaginarse uno de 24 dimensiones, sin embargo, ella fue capaz de hacer un problema matemático bellísimo de esa situación. Acá colmena no es gratis, es que realmente por detrás hay una pregunta matemática bien interesante y es cómo cubrimos más eficientemente una superficie de estas, ¿no? Ese origami, hay una ciencia llamada ahora origametría, y entonces la idea es construir casi figuras imposibles a través del doblez del papel, que es topología, sin romperlo, qué figuras son posibles o no, y eso tiene una matemática bellísima, o sea que ustedes encuentran las matemáticas y la belleza también en todo sitio, ¿no? Eso no necesita uno fumar nada raro, no se preocupen, ¿no? Ahí están. Entonces, que esto de los hexágonos, de hecho, se propone como una conjetura por allá en el año 30 antes de Cristo de Pappus, conjetura de Pappus, que se demuestra hace relativamente poco, pero las abejas ya sabían que era un teorema, sí, que no era una conjetura. Porque eran abejas, no mentiras. Pero sí, eso es algo maravilloso y aprendemos de la naturaleza. Si no aprendemos y observamos, estamos fregados. Ese es el mensaje. Bueno, esto sí nos va a mostrar lo que decía Leo. La luz que vemos nosotros con nuestros ojos es una fracción mínima de todo el universo invisible que cubre hacia un lado infrarrojo, microondas, ondas de radio y hacia el otro ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Lo que vemos nosotros es mínimo, o sea, realmente somos ciegos a la radiación, podríamos decir. Pero gracias a estos instrumentos, fíjense que hoy por hoy podemos ver todos los tipos de radiación, desde el espacio, pero también desde tierra, y fíjense ustedes la cantidad de telescopios especializados en un tipo de radiación. Por eso el telescopio Hubble realmente no es, o el James Webb mejor, no reemplaza al Hubble, porque está cubriendo otro tipo de luz que el Hubble no veía. Entonces está complementando la información del Hubble y de otros telescopios. Bueno, ahora el infrarrojo nos vamos a centrar en él porque el telescopio James Webb, el nuevo telescopio espacial, se especializa en el infrarrojo. Y aquí hay una historia que también da para muchas charlas y es cómo en la ciencia muchos descubrimientos se han hecho de manera azarosa, lo que llamamos la serendipia, ¿no? Y uno de ellos es el infrarrojo, y adivinen quién descubrió el infrarrojo, William Herschel, que acabamos de mencionar, de ese gran telescopio. Descubre el infrarrojo de manera accidental, porque como todos los científicos tenía un escritorio súper desordenado y estaba observando con un telescopio y la luz cayó en una zona donde por ahí tenía un termómetro desperdigado y el termómetro empezó a calentarse, pero no había luz sobre el termómetro. Entonces él dijo, ahí es donde reconoce uno la capacidad de un científico, ¿no? Alguien podría decir, uy, me están asustando, yo me voy de aquí. Y él dice, no, aquí tiene que estar pasando algo que yo no veo, pero que el termómetro sí ve, sí siente. Y ese descubrimiento luego lo siguió el descubrimiento del ultravioleta de una manera muy parecida. Así que fíjense que esos grandes descubrimientos han surgido sin proponérnoslo. Mucho, sí. El infrarrojo, miremos el universo en infrarrojo. Ahí vemos eso es una remanente de supernova, la explosión de una estrella que deja todas las tripas por ahí regadas en el infrarrojo. Y aquí, bueno, que Tabio y toda esta región muisca tiene tanta tradición indígena, cualquier cosa que veamos más allá del carbono, más o menos, y algunos otros elementos, fueron sintetizados en nuestro Sol. Pero cosas como el hierro y el oro y todas estas cosas no pudieron, ni siquiera el Sol, que es una cocina muy caliente, de millones de grados en su centro, son capaces de sintetizar estos elementos químicos.
hay que ir a otros escenarios y uno de esos son estas supernovas. O sea que cada vez que ustedes tengan un anillo de oro o un pedacito de esos, tienen un pedazo de supernova allí colgando y eso es una cosa absolutamente Fascinante. maravillosa. Al igual que pensar que esta agua que estamos bebiendo provenga probablemente del origen del universo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Todo lo que es hidrógeno viene de los primeros instantes del universo. Eso, ¿no? O sea que podemos hacer una promoción. Tome agua de los primeros instantes del universo. Bueno, vamos a pasar un poco rápidamente por algunas imágenes en el visible, en el infrarrojo, y ahí tenemos entonces la comparación de 3 telescopios espaciales, Spitzer, Hubble y el James Webb. 6.6 metros de diámetro tiene. Miren James así, Webb. 0.85, 2.4, 6.6, para que después les eche un cuento ahorita interesante. Y eso, claro, la mejora en resolución es tremenda. De observar aquí como si tuviéramos miopía, a ponernos unas gafas que no son las nuestras, pero ayudan, y a tener ya observación perfecta de esos objetos que hay ahí. Esto nos permite descubrir nuevos objetos, muchos de ellos antes se veían como uno solo, y luego pues sabemos que con alta resolución empieza a definirse todo muy, muy bien. Ahí están foticos del telescopio. El telescopio tiene un recubrimiento en oro. Si uno juntara el oro del telescopio haría una pelotica de tenis. Y eso no es porque seamos así esnovistas de no, vamos a ponerle oro al telescopio. Es porque el oro tiene unas propiedades de conductividad muy buenas, tanto de la electricidad como del calor. Y ese telescopio, como observa el universo, el calor del universo, llamémoslo así, no quiere observar su propio calor. No tendría sentido que el telescopio observara su propio calor, sino que aislamos el calor del telescopio, lo protegemos con un escudo térmico y con eso podemos observar el calor que emiten objetos en el universo. Bueno, ahí les recomiendo un montón de información, imágenes espectaculares, videos espectaculares se encuentran en YouTube. Lo que decía Leo, antes uno esperaba un mes a que llegara la revista de astronomía a la droguería y ahora ya podemos entrar a internet y ver los videos del telescopio espacial casi que en directo. Ahora hablemos muy brevemente de dónde está ese telescopio, porque no está tan cerca como el Hubble, tampoco está tan lejos como esas misiones que enviamos por allá a Júpiter, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ahí en un punto estable. ¿Por qué lo ponemos allá? Pues por varias razones. Una de ellas es protegerlo de la luz del Sol, porque no queremos observar al Sol. De hecho, el telescopio espacial Hubble ni este observan al Sol, se dañarían. Y la otra razón es porque la Tierra también le protege de la radiación del Sol. Entonces está ahí dando vuelticas y girando junto a la Tierra alrededor del Sol, en un punto de estabilidad. Bueno, yo quiero que nos centremos un poco en lo que va a observar el telescopio espacial que tiene relación con el origen del universo, con la cosmología, porque la charla se llama Una mirada profunda al universo con el telescopio espacial. ¿Por qué observa profundo en el universo? Sí, esto es realmente lo más fascinante. Nosotros tenemos varias cosas interesantes y algo que nos pasaba aquí en Tabio, ¿no? Era que le decían, mijo, vaya, prenda para la novela de las 4:30 el televisor y lo prendía uno a las 4, que era televisor de tubos, ¿sí? Y mientras prendía, ¿no? Entonces, mientras daba la imagen, empezaba a ver uno como unas chispitas que caían allá en el televisor, una lluvia de allá. Entonces se dañó la imagen, eso debe ser porque está lloviendo. Curiosamente, no sabíamos que estábamos ante el evento más espectacular que era el universo temprano, cuando solo tenía 300.000 años después del Big Bang, de una escala de 300.000 millones de años. Lo que estaba captando el televisor en ese momento era luz, pero en longitud de onda larga, de radio o microondas, y viene de los primeros instantes del universo que aparece allí. Eso aparecía en nuestro televisor, pero nadie le decía a uno, oiga, no prenda lo que va a mirar los primeros instantes del universo. Eso también viene después, cuando entendimos un poco de qué se trata estudiar el universo, ¿no? Entonces, curiosamente nosotros tenemos como una ventana o una cortina muy interesante y es precisamente algo que se llama la radiación cósmica de fondo, que es, imagínense que ustedes cocinan la papa, la racacha,
la remolacha y ustedes sacan todo eso y le dicen a alguien, pruebe esa sopa y qué había ahí, ¿no? Y entonces uno dice, pues déjemela probar, y si uno ha comido antes eso, dice, no, ahí debe haber arracacha y por lo menos remolacha por el color que tiene eso. La radiación cósmica de fondo es realmente el remanente de la sopa primigenia que hubo en el universo, digamos desde el Big Bang hasta unos 300.000 años después, unos 300.000 años después de él, donde el universo fue un plasma caliente que ni la luz podía salir. Entonces no tenemos acceso a esos primeros instantes del universo, ¿no? Tecnológicamente no. Hoy en día, en el 2016, se anunciaron las ondas gravitacionales y posiblemente sea la primera posibilidad que tengamos que observar más allá de la radiación cósmica de fondo. Pero curiosamente, tenemos también entonces otro experimento interesante. Si nuestros compañeros que están allá en el fondo se tomaran una fotico y nos la mandaran a nosotros, entonces nosotros veríamos que cuando la miramos acá, la fotico nos llega en el mismo color, es decir, que si están paliditos, acá llegan paliditos. Debido ahora a los efectos gravitacionales que nos enseñó Einstein, el universo es una máquina del tiempo. Yo siempre doy un ejemplo que es interesante y es que el tiempo corre más despacio en los pies por estar más cerca del campo gravitacional terrestre que en la cara, o sea que se arruga menos los pies que la cara debido al campo gravitacional, pero son efectos bastante pequeños. Sin embargo, en el universo son muy notorios. Y entonces si nosotros miráramos las galaxias, si nuestros compañeros que están en el fondo del salón fueran galaxias, y lo miráramos en una longitud de onda, donde los vemos amarillitos, ¿no es cierto?, y los miramos 300.000 años después del Big Bang, hasta nosotros, 13.700 millones de años después, veríamos que lo que está y emite en su propio sistema amarillito, lo veríamos corrido hacia el rojo, es decir, veríamos una fotografía, pero absolutamente dilatada en el tiempo, y ese tiempo nos dice cómo se corrió la fotografía en los colores. Esa diferencia de colores hace que, si ustedes quieren observar el universo temprano en visible, no pueden tomar la foto amarillita, tienen que tomarla en rojo para que nos llegue acá blanco, ¿no? Porque se corre hacia el rojo, es decir, se alarga la longitud de onda debido a la expansión del universo. Eso es lo que James Webb pretende hacer, ¿sí? Y son efectos netamente gravitacionales, son efectos de dilatación temporal, el universo es la máquina temporal más interesante que hay allí. Eso lo vemos todo el tiempo, en sus celulares también pasa eso, lo que pasa es que claro, acá uno registra el segundo y hace como tic. Si ustedes van a un satélite, el mismo reloj hace tic, y entonces el tiempo no es absoluto y lo marca el campo gravitacional. Acá también está pasando lo mismo, entonces hubo que hacer estrategias para observar el universo, y eso es lo que hace James Webb. Él tiene su sensibilidad en el infrarrojo, y entonces algo que se emitió en una longitud de onda, ¿cierto?, más cortica, amarillita, como nuestra foto que tomamos de atrás, viene y nos llega a nosotros, pero en el rojo, corrida hacia allá. Entonces, por eso, como lo tenemos acá observando, en esta etapa hoy, las galaxias más primitivas tenemos que tenerlos en una longitud de onda que nos llegue mucho más larga. Y esa es la tecnología que le apunta el telescopio espacial James Webb. Bueno, creo que nos quedan como 2 o 3 minuticos, ¿cierto? ¿Me confirman? No. Porque entonces voy a pasar muy rápidamente por características del telescopio. El lanzamiento fue un espectáculo mundial. Fíjense que estos eventos llaman muchísimo la atención, ¿no? Todo lo que tiene, y ahí está. Aquí está un poco, miren donde está observando el James Webb, y dice infrarrojo. Infrarrojo. ¿Ve? Esa luz que llegó rojita al telescopio no fue emitida rojita. Esa fotografía de las primeras galaxias puede que venga de luz amarilla, pero solo por los efectos de expansión y gravitacionales nos llega rojita a nosotros. Por eso necesitamos mirar en otra longitud de onda, y eso es lo que hace James Webb para poder mirar bien profundo en los primeros instantes del universo. Y eso quiere decir que en el futuro, cuando el universo se expanda mucho más, pues esa luz probablemente llegue a las microondas, o sea, se va expandiendo. Claro, por ejemplo, lo que les decía del televisor, eso llega en esta longitud. Exacto. En esa longitud de onda. ¿Ve? Pero no se emitió aquí, se emitió más aplastadito. Decir, ve, en la casa teníamos la máquina del tiempo más perfecta, pero nadie nos había dicho que el televisor allá no estaba presentando el universo bebé, como era 300.000 años después del Big Bang. Bueno, ¿sí? Un poquito ahí del escudo protector. Esa tecnología es también un diseño tremendo de capas en sándwich donde la temperatura se va reduciendo
para que el telescopio esté lo más fresquito posible. Miren la temperatura, menos 235 grados centígrados. Menos 235 grados, o sea, eso está frío, más frío que el congelador de la casa, ¿no? Sí. Se me murió esto. Que confabula. Ahí está, ahí está. Bueno, pero vuelve y juega. La física detrás de la colección, del recoger la luz es la misma. Viene la luz por acá, se concentra con el espejo, llega aquí a otro sitio y luego se manda para allá. O sea, el mismo principio que llevamos ya 400 y pico de años. Y esta, Leo, esta es la que resume muy bien Sí, lo que aquí estaba diciendo estamos. usted, el pasado del universo y cómo cada vez vemos más hacia atrás en el universo. Sí, cuando empezamos a observar, entonces debido a cuánto se ha corrido hacia el rojo esa luz, solo por el efecto de estar mirando en el universo en expansión y su gravedad, entonces podemos darnos cuenta de dónde estamos observando. ¿Para qué necesitamos eso? Necesitamos tomarle la foto a los mismos compañeros en varios instantes del universo para poder decir qué es lo que estamos observando. Eso se hace con las estrellas estándar, las candelas como las supernovas. Entonces, hay varias cosas aquí interesantes, es decir, cómo podemos observar, y como le digo, si queremos observar, por ejemplo, aquí 400.000 años después del Big Bang, ¿cierto? Lo que se llama el corrimiento hacia el rojo, es decir, cuánto se ha corrido el espectro, se ha corrido 1000 veces, es decir, algo que debía llegar en una longitud de onda de 1 nanómetro o de 1 en una escala, no va a llegar en 1, va a llegar en 1000, ¿sí? Solo por los efectos de que el universo se ha expandido y la gravitación está presente allí. Podemos decir que si se expande el universo, se expande la luz, ¿no? Exactamente, la Se luz estira la cuerda, se acomoda para que se estire allí. Entonces, como se va estirando, nos toca ir a las diferentes épocas, ir ajustando los telescopios con los que queremos mirar. No podemos mirar con el mismo telescopio porque no miramos sino la misma longitud de onda. Entonces, eso hace el telescopio espacial, ¿sí? Y entonces usted dice, por ejemplo, las primeras estrellas son bien diferentes al Sol. Son estrellas muy masivas, azules, hechas básicamente de hidrógeno y helio, se queman muy rápido, pero fueron las progenitoras de las estrellas más hacia atrás. Entonces, esas estrellas no las hemos podido observar directamente, y entonces eso va a ser interesantísimo poder observar con el telescopio espacial las luces de las primeras estrellas que aparecen allí. Y no solo eso, ustedes ven, bueno, esta famosa, mira, ahí está el fondo de microondas que yo les comentaba, como la cortina, de ahí para atrás, no puede, ¿no? Y eso va a permitir mirar de lo que dice ahí, edades oscuras hacia atrás. Es decir, estamos en una época fascinante para empezar a mirar realmente hacia el Big Bang. Ya eso no es un cuento, eso es un paradigma científico que cada vez tenemos más acceso a él y que, bueno, va a cambiar en un montón de cosas. Y eso esperamos en la ciencia, pero que podemos observar directamente. ¿Ve? No, mi hijo no se volvió loco. Y entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, las primeras galaxias. Las primeras galaxias lucen muy diferentes a la que vemos hoy en día y hace más o menos unos 13.000 millones de años se empezaron a formar. Es decir, que cuando nosotros empezamos a ver hacia el cielo y en nuestro telescopio, lo que estamos haciendo también es un viaje en el tiempo. El telescopio es una máquina del tiempo que nos está permitiendo irnos hacia atrás cada vez más allá y observar cómo este universo ha evolucionado. ¿Ven? Entonces, por eso James Webb, si usted va y sigue aquí. O sea, aquí está Hubble, Sí. observa hasta aquí atrás en el tiempo y el James Webb logra penetrar mucho más en ese Claro, viaje temporal. mire casi hasta las edades oscuras. Casi hasta Las edades oscuras hay reionización, no hay posibilidad de que los fotones nos lleguen tampoco, pero James Webb como que nos va a dar casi el límite hasta donde podemos observar con instrumentos ópticos. Y por eso es tan importante el hito de James Webb ahorita en la ciencia. Bueno, nos vamos a ir, creo, con las imágenes y con eso ya terminamos para no alargarnos más. Esto Sí. es lo mismo. Ya, entonces aquí ya tenemos las imágenes que salieron a la luz hace unos 2, 3 semanas y que nos muestran la calidad óptica de este telescopio. Esta es una región en donde hay nubes de gas, principalmente hidrógeno y helio, y ahí se están formando estrellas. Es una cuna de estrellas. La distancia que cubre esto de acá a acá puede ser de varios años luz. O sea, la luz puede tardar de llegar acá a acá 50, 100 años. Es un tamaño enorme. Y cada estrellita de esa representa un sol que puede tener sus planetas. Entonces imagínense la cantidad de cosas que hay ahí para investigar, ¿no? Para estudiar. Esta sí se la dejo a Leo. Esa es mis favoritas, son las lentes gravitacionales, ese es mi campo
de trabajo y lo que ustedes ven ahí, acá, que vale la pena pararse acá un momento. ¿Sí? No, sí. Ok. Lo que ustedes ven acá, esto acá, tenemos este cúmulo de galaxias, son miles de galaxias allí. Y así como la lente de las gafas, la propia gravedad es una lente gravitacional, es decir, enfoca la luz, básicamente. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá no son defectos de la cámara, por ejemplo, miren acá, eso fue la predicción que les decía que hizo Einstein famoso. Cuando Einstein hace su teoría de la relatividad, predice que la luz se debe curvar en los campos gravitacionales. Pero aparte de eso, la posibilidad de que esto que estamos viendo acá sea exactamente lo mismo, del mismo objeto que este objeto que viene acá y que este objeto que viene acá. La luz ha sido enfocada por el campo gravitacional de este cúmulo y aparte de eso, como pasa en la óptica, bueno, no les voy a decir acá que el cono de luz se bifurca, no. Se forman diferentes imágenes acá del mismo objeto. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Sí? ¿A quién le dice a uno, los astrónomos son mentirosos, quién mide 10 a la 15 masas solares? Es decir, un 1 seguido de 15 ceros en masas solares. ¿Será que fue y cogió la balanza allí de don Hidolfo y puso allá? No, la medimos con una medida indirecta y donde se forman estas imágenes depende del potencial gravitacional de la galaxia. Y entonces cuando estudiamos eso, que es mi campo de acción, ¿no?, con mis estudiantes allí, que es una herramienta en astronomía, y les decía, miren, 2.2 metros, 0,85, 2.2, 6. Para enfocar la luz de los primeros objetos en el universo, se necesitaría un telescopio que tuviera el diámetro del sistema solar. O sea, gracias a las lentes gravitacionales, o sea, el universo siendo telescopio por sí mismo, somos capaces de la gravedad es capaz de enfocar la luz y darnos esa información de hace 13.000 millones de años. Entonces esto es un telescopio natural, aquí nos la pasamos todo el tiempo. Tengo un estudiante que hizo un código aritmético muy interesante y solo con estas propiedades, para decirles algo, ustedes ven ahí, claro, todo lo vemos en 2 dimensiones, ustedes han leído a Borges, el Aleph, interesantísimo, cuando uno sale al cielo, parece que todo estuviera pegado en la esfera celeste. O sea que todo lo que es un universo tridimensional, inclusive de más dimensiones, lo vemos como si fuera una esfera, ¿cierto? Nadie dice, ay, mire, es que esa galaxia está más lejos y esa más cerquita, o la luna más cerquita y el sol más lejos. Uno ve todo como si estuviera en una proyección 2-dimensional, se llama la esfera celeste, la esfera de Riemann, que es otra cosa matemática interesante, y todo lo vemos como si estuviera pegado a la misma distancia, pero lo que está dándose acá está a diferentes distancias, ¿sí?, en ese cono de luz que está pasado. Cuando observamos esto, nos damos cuenta que, digamos, este cúmulo tiene miles de galaxias, pero para que se produzcan estas imágenes que aparecen acá, con sus propiedades, su brillo, toda esa cosa, necesitamos la luz que brilla allí en ese cúmulo, no es más o menos sino un 5 a 10% de la masa total que debe tener ese cúmulo. Y ahí nace algo que no sabemos hace más o menos 100 años, que hay efectos gravitacionales producidos por algo que no vemos, que llamamos materia oscura, ¿no?, tan originales, pero no la vemos electromagnéticamente, pero debe existir debido a estos efectos indirectos. Y es un paradigma en la ciencia saber qué es esa materia oscura, por ejemplo. Y lo otro es, bueno, otras características es que hace que la expansión del universo sea acelerada y todo este tipo de cosas, la energía oscura, o sea que nos ganamos la vida los astrónomos o los cosmólogos con un modelo que no conocemos el 95% de lo que está hecho, ¿no?, pero pues trabajamos para ello. Entonces, ojo, por más que construyamos tecnología, si la gravedad y el universo mismo no nos diera la posibilidad de enfocar la luz de esta manera, no podríamos ver tan distante en el universo. O sea que creo que cada vez uno se maravilla más y más alrededor de todas estas cosas inquietantes que trae la astronomía, ¿no? Bueno, esta región en donde ustedes ven un montón de puntos ahí, casi todos son galaxias, ¿no?, excepto esto que está acá, que son estrellas de nuestra galaxia, que obviamente están en el camino, pero los punticos que ven ahí, los más chiquiticos que esta luz no deja ver todos, ahí hay alrededor de 40.000 objetos, cada uno de esos objetos puede tener 100.000 millones de estrellas. Entonces esta región, que pareciera que es algo muy grande en el cielo, es tan pequeño que es como coger un grano de arena, estirar su brazo y lo que cubre en el cielo es esta imagen. Entonces imagínense cubrir con granitos de arena estirados todo el cielo, esos son miles de millones de millones de millones de objetos. Y claramente, como mencionábamos ahora,
Los que están más hacia el rojo son los más lejanos. Entonces, si ustedes se fijan ahí, las cosas más rojitas por ahí, esas son galaxias mucho más lejanas, porque están con ese corrimiento hacia el rojo. O sea, una imagen fascinante con la cual se podría estudiar, con esta sola imagen, un montón de física. Bueno, otra más, un grupo de 5 galaxias. Este es un grupo compacto de galaxias abajo Redshift, muy interesante, o sea, no están muy lejos. O sea, cercanas. Cercanas. Y curiosamente, bueno, una de ellas no pertenece al mismo cúmulo, o sea, es una galaxia que estamos viendo de fondo, pero hay una cosa interesante, digamos, cuando vemos la gravedad, y como no van muy rápido, estas galaxias deberían haberse vuelto una masa de estrellas en el centro, una galaxia grande, CD tipo elíptico, sin embargo no ha pasado eso. Eso también quiere decir que no entendemos muy bien cómo se mueven los sistemas gravitacionales. Y eso es digamos, es un reto a futuro para todos estos jóvenes que puedan echar código y también mirar nuevas alternativas. Claro, ¿quién hace? Imagínense, 100.000 millones, cuando le decimos este tarro, no lo va a mandar, ¿no? Pero como un cuerpo tenemos que solucionar 3 ecuaciones, o sea, más bien 3 dimensiones para la velocidad y el tiempo, es decir, 6 ecuaciones diferenciales de segundo grado. Entonces 10 a la 23 partículas en una galaxia son 10 a la 6 a la 23 ecuaciones diferenciales. ¿Cómo hacemos eso matemáticamente? Ahí viene el ingenio del humano también, ¿no? Y entonces tenemos teorías efectivas, medias y toda esa cosa que hacemos, sin embargo no entendemos muchas características de esas. Y eso también abre infinitas opciones. Y como les digo, ¿para qué hacemos eso? Pues para no estar jodiendo, molestando los viernes por la tarde a alguien. No, es muy interesante los métodos que salen de allí. Inclusive esos métodos se usan después en optimización. Hay cosas de economía, por aquí hay un muchacho de la Nacional que ahora hay muchas modas sociofísica, econofísica, entonces quieren esos modelos complicadísimos aplicárselo a otro tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque conocemos algunas cosas cómo se comportan acá y queremos ver si en la sociedad se portan así. Eso es un tema larguísimo de allí. Lo que pasa es que hay veces uno ve lo que quiere ver y se lo sostengo a los que hacen ese tipo de cosas, pero bueno, es interesante. Bueno, aquí algo que se ve es esa forma como comparten estrellas las galaxias, Sí. ¿no? La atracción gravitacional genera como esas colas, Ajá. se llaman colas de marea, por el mismo efecto que tiene la gravedad de la Luna y el Sol sobre el agua en la Tierra que crea las mareas. Esas corrientes de marea son una muestra de que hay una interacción ahí entre las galaxias. Bueno, ya casi llegamos al final. Esto para mostrarles que con el James Webb también se van a estudiar atmósferas de exoplanetas. Por primera vez vamos a ser capaces de saber qué componentes tiene la atmósfera de un exoplaneta a años luz de distancia. Y esto es un espectro. Significa que a partir de ahí yo sé qué elementos químicos hay en la atmósfera de un exoplaneta. Parece magia, ¿no? Parece Sí. algo, porque es saber qué hay allá Sin a ir una hasta distancia, allá. sin ir hasta allá y coger una cucharada de atmósfera de ese planeta. Nebulosas planetarias. Esta es una fotografía de cómo sería nuestro Sol dentro de 5.000 millones de años. Cuando muera, formará un objeto. Unos 10.000 millones. Más o Unos menos, 10, 5.000, unos sí, 10.000. digamos 5.000 a 10.000. Bueno. En astronomía ya había Sí. había profesores que se dedican a la física del estado sólido muy precisa, y entonces tenían colegas allá y astrónomos. Entonces para uno dice, entre 10 a la 2 y 10 a la 3, pues más o menos es lo mismo en astronomía. En la física, microfísica, pues imagínense tomarse 10 a la 2 o 100 gramos o 1.000 gramos, eso ya es. Entonces decía, por eso los astrónomos, la mujer no los manda, porque entre 10 y 1.000 papas, pues no, eso. Entonces aquí realmente, Sí, entre 5.000 millones y 10.000 millones, pues más o menos se va a portar el Sol de esta manera, ¿no? 5.000 millones de años un jueves, ¿no? Va a ser Más eso. o menos, sí. Bueno. Imágenes también planetarias. El telescopio espacial James Webb no solamente va a ver lo más lejano, no, vamos a estudiar en detalle planetas como Júpiter. Esta imagen reciente nos muestra de hecho el anillo de Júpiter, muy débil, y una observación pues que muestra también Increíble, sí. increíble, ¿no? Sí, Y esto está aquí al lado, Júpiter. Y esta es reciente, esta es una estrella que en diferentes fases irradia material, sale material, y fíjense que se ven los anillos de todas esas, llamémoslas, erupciones globales de la estrella que van lanzando material hacia el exterior. Todo eso son fotografías. Y la última que salió hace 2 días, la misma que les mostramos al comienzo,
se llama Los Pilares de la Creación, es el nombre popular. Es un pedacito chiquito de una gran región que se llama la Nebulosa del Águila. Allí se están formando también estrellas. Y aquí tengo la comparación de lo que había observado el Hubble en su imagen más reciente, que ya era espectacular, Claro. mejorado con el telescopio James Webb. Esto entonces abre pues, una fascinante ventana a entender los procesos que están surgiendo ahí, que dan lugar a esas columnas de gas, a un montón de información detalladísima. Así que bueno, con eso creo que terminamos. Es una abrebocas a todo lo que puede ser el futuro del conocimiento del universo con instrumentos como el telescopio espacial. Ya se está planeando el siguiente telescopio, ya está diseñado y ya va a ser muy parecido, pero a lo bestia, ¿no? Un tamaño mucho más grande. No, muchas gracias por tu Muchísimas atención. gracias.